Bienvenidos a Voces del Éxito, podcast realizado con mucho cariño y aprecio para cada uno de ustedes. Aquí vamos a recibir a líderes empresarios, personas que con su voz y experiencia hacen que su negocio crezca en Santa Cruz de la Sierra y Bolivia. Nos van a contar qué hicieron, qué volverían a hacer, en qué fallaron. Así que, señoras y señores, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado especial que donde va se hace querer por su carisma, alegría, simpatía, pero sobre todo por su profesionalismo a la hora de hacer las cosas. Anteriormente él se dedicaba desde su puesto laboral a ejercer distintas tareas, ha ido creciendo profesionalmente y ahora tiene su propia empresa. Y estamos con el dueño de casa, el dueño de este espacio de podcast, el dueño de la revista Voces del Éxito, pero el dueño también de Misión 24/7. Es un honor tener y comenzar este primer episodio con Daniel Rivera. Fuerte los aplausos, por favor. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, Nacho, gracias. ¿Qué tal? Inaugurando el podcast, algo que teníamos postergando, pero ahora lo hicimos realidad. Sí, yo creo que todo sueño es importante, ¿no? Empezar con lo pequeño y bueno, gracias a Dios hoy se nos da esta oportunidad de poder tener no solo la revista, sino también el programa que es este podcast. Este podcast está dirigido básicamente a usted que quiere desarrollar su vida profesional. Nosotros le vamos a estar contando nuestras experiencias. ¿Qué errores hemos cometido para que todos los que nos están viendo no lo puedan cometer, no lo cometan jamás? Sí, sí. ¿No? Bien, pero para aquellas personas que todavía no saben quién es Daniel Rivera y a qué se dedica, por favor, ¿con quién tenemos el agrado? Bueno, yo soy Daniel Rivera, un guerrero de la vida, formado en las aulas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, comunicador, abogado, periodista, y bueno, por cuestiones de la vida, haciendo unos estudios superiores y ahora teniendo este privilegio de abrir una empresa. ¿No? Pero antes de abrir tu empresa, básicamente hemos tenido un montón de trabajos previos. Entre esos, el tema de la educación, que gracias a eso, básicamente, ahora tenemos una unidad de negocios que trata netamente de capacitaciones integrales, asesorías y todo esto. También otra parte ha sido el marketing. Y posteriormente el tema de ventas con el tema de terrenos, departamentos. Toda esa experiencia ha hecho que Misión 24/7 se forme. Sí, yo creo que todo nació desde que era pequeño, ¿no? Cuando nos dedicamos a vender. Vengo de familia comerciante y vendíamos en diferentes lugares, en los pozos, en la feria, teníamos nuestros puestitos en la calle. Desde pequeñito a mí me decían el equeco, porque teníamos que sacar de adentro del comercial y sacar afuera nuestros puestos en la calle y poníamos montones de bolsones como un equeco, ¿no? Claro. Llevar todos los bolsones hasta el puesto de afuera. Y ahí desde pequeño me di cuenta que tuve esa habilidad de las ventas, ¿no? De poder escuchar al cliente, de poder atenderlo bien. Ahí fue cuando empecé a observar a mi vecina, la señora Rosa, que también tenía una esquina bonita y en esa esquina ella hacía una técnica muy interesante. Todo lo que era cuestiones de niños ella vendía, pero la mitad de su puesto lo hacía estacional. Es decir, era Día del Niño, cosas de niño. Navidad, cosas de Navidad. Carnaval, cosas de carnaval. O sea, la mitad de su negocio era algo fijo, pero la otra mitad era estacional. Yo dije, wow, qué interesante, qué estratégica la señora. Claro. O sea, su negocio lo fue diversificando. Y esa señora a toda estación, toda fecha especial, vendía. Yo se le decía a mi papá que en paz descanse, ¿no? Teníamos que ir mejorando el negocio, ir mejorando, porque vendíamos maletas, bolsones, mochilas, pelota. Tuve bonitas experiencias y también experiencias no tan buenas, porque también había gente que nos estafaba con el cuento del tío. Pero así fue como empezó todo, ¿no? Por herencia de los padres, dedicarnos a las ventas y bueno, hoy por hoy haciendo ya una carrera en esa área. Básicamente, y ya respondió a la primera pregunta que le tenía, ¿no? ¿De dónde inició? ¿Cómo nació esto? Básicamente, desde muy pequeñito nos cuenta, viene de una familia de comerciantes, entonces. Correcto, una de las frases de la familia era quien no trabaja no come, así que tenés que trabajar.
tipo militar, ¿no? Tenés que meterle todo al trabajo, esforzarte y nada, desde pequeñito ese era nuestro lema y enfocarnos, ¿no? A dar buenos resultados, a atender bien al cliente, a sonreír al cliente, estar sentadito en tu esquinita, Claro. ver, ¿no? Está llegando el mister, me acuerdo, venían los mister también. Yeah. Me refiero a los menonos, ¿no? Que venían con sus hijos y yo siempre le decía, papá, ¿por qué ese niño no tiene zapato? Y una vez le preguntamos al mister, ¿por qué sin zapato? Y algo interesante que yo soy parte de la cultura es que los niños al inicio tienen que trabajar para ganarse su zapato, El primer para zapato. ganarse su, ¿no? Interesante, ¿no? Porque ahí valorás el hecho de tener un zapato. No, Claro. a veces nos quejamos porque no tenemos, qué sé yo, la chinela más bonita o el zapato más bonito. No, pero hay culturas que te dicen, tenés que trabajar para conseguirte tu primer puesto de transporte, digamos, ¿no? En este caso, tu zapato. Entonces, desde ahí también vino el esfuerzo por parte de la familia, de decir, no, tenemos que enfocarnos, trabajar duro para el día de mañana disfrutar de eso también. Me llama la atención cuando nos decías las estafas que ha Ah, sí. pasado, cuento de tío, dice por ahí, ¿no? ¿Fue chocante? ¿Fue duro? Sí, me acuerdo que en temporadas de Navidad, bueno, pucha, antes pertenecer al mercado era muy lleno, harta gente, cosa que ahora ya ha cambiado, ¿no? Ya la gente, los mercados se han diversificado, se han descentralizado, pero antes no era así. Ujú. Antes había mucha gente que venía a los mercados y me acuerdo que en esa temporada, por una razón, se fue mi tía, que también trabajaba con nosotros, se fue al baño y como yo estaba solo tenía que estar ojo al charque, ¿no? Que todo Claro. el puesto no nos roben. Pero vino un señor aquí de manera extraña y dice, ¿a cuánto esa pelota? 15 bolivianos. En ese entonces, 15 bolivianos, una pelota para Ya. niños. Listo, 15 bolivianos, listo. Te doy 100. Y justo en ese momento no tenía mi riñonera, ¿no? Ujú. No tenía suelto. Yo, ay, no tengo suelto, digo, ¿no? No había por QR, eso no Claro. existía, ¿no? Entonces me dice, devuélveme los 100, le doy, ¿no? Le doy 15 y me da En ¿no? cambio. El cambio me lo da. Entonces terminé dándole el cambio, se llevó la pelota y no recibí los 100. Me Entonces hizo. me hizo el cuento del tío, o sea, tendría unos 7 años en ese entonces. Yo contento porque dije, wow, vendí una Ujú. pelota, ¿no? Y había otra gente que sí también me compró conscientemente, ¿no? No Ujú. me estafó. Pero esa venta yo decía, algo raro ha pasado y fue medio raro que directito a comprar, fue como que, ya dame, que no, que devolveme, que te doy la plata, que dame, no, Claro. mejor dámelo si no tenés sueldo. Entonces, y cuando caí en cuenta, llegó mi tía y verificó, faltaban 100 bolivianos. Mi Uy, primera estafa, no ¿no? Me puede hicieron ser. el cuento del tío, entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Me imagino que básicamente ha debido ser un susto. Y para muchos emprendedores también esto, tener miedo, no querer pasar por ese susto, es algo que nos impide muchas veces iniciar nuestro emprendimiento, nuestro negocio. Pero después vamos a ir a eso, vamos a ir profundizando cómo abrir nuestro negocio, qué tenemos que tener en cuenta. Como estamos en esta parte, desmembrando un poquito de quién es Daniel Rivera, ya nos estás hablando de tema de niño, la primera estafa. Ahora, de joven, ¿cómo era Daniel Rivera? ¿A qué se dedicaba? Bueno, por las aulas de la universidad, pues fui auxiliar de fotografía, auxiliar de video con licenciado Norman Ventura, con Ujú. quien aprendí mucho. Aparte de que él hizo sus cursos en Ucrania, venía y decía, "Привет, para acá", yo le decía, Marrandi, rundi, rundá, le decía, Yaba, yaba, du. Unas anécdotas muy lindas en la parte universitaria, Ujú. aprender también el servicio. También tuve el privilegio de formarme dentro de la Fundación Niño Feliz, Mm. quien también cuando éramos pequeños no nos hacían faltar el apoyo para los útiles, el apoyo eh, para el desarrollo, ¿no? De tu carrera y tu formación. Ahí fue cuando recibí mi primer escritorio y ahí mencioné, algún día ese escritorio va a estar en alguna empresa o algún negocio que yo abra. Y gracias a Dios, mira, ahora ese escritorio forma parte del departamento de marketing. Yo le digo a la diseñadora Carlita, tú no sabes el valor que tiene ese escritorio, ese sentimiento que tiene para mí, ¿no? Porque eso Ujú. fue tu primer regalo y que ahora estés formando parte del trabajo es lindo, ¿no? Es lindo. Entonces, hemos ido fortaleciendo habilidades, me imagino también. Ya no te han debido estafar mucho en la juventud. O había también dificultades. Bueno, había de todo, ¿no? Hay trabajos que también uno tiene la experiencia de tener quizás jefes que no valoran el trabajo de uno, Ujú. entonces o que te explotan demasiado, no sos bien remunerado, pero parte, creo yo en algunos casos, del derecho de piso que te hacen pasar para uno aprender y mejorar. Entonces, Ya. al inicio, ¿qué te puedo decir? Uno tiene que dar el 110% para mejorar, tratar de destacar, pero también el hecho de destacar, ¿qué genera? Envidia.
Claro. ¿no? Si tú destacas y hay otros que también quieren ese puesto y tú eres el que lo logra ese puesto, es como la historia de José. Brillar demasiado también genera una especie de envidia en su entorno, entonces hay que tener mucho cuidado y nada, todo a su tiempo. Bien. Bueno, ya estamos hablando o entrando un poquito en el tema profesional, ¿no? Eh, Vamos a ir desglosando Misión 24/7, cómo se ha ido formando. Vamos a hablar primero de Misión Business School, ¿Mm? una área o un área de negocio que se dedica a la enseñanza, a fortalecer capacidades, fortalecer... contanos un poquito cómo nació la Business School y cómo se ha ido integrando con el área de marketing también, ¿no? Sí, bueno, al inicio pues queríamos abrir una empresa, pusimos en oración con mi esposa después de haber tenido 12 años de experiencia en el sector inmobiliario, haber trabajado bastante con la universidad porque nos dedicamos a dar clases de posgrado. Ahí nace el deseo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vino el consejo del pastor quien nos dijo, ¿sabes qué? Daniel, para decisiones grandes tienes que tener oraciones grandes. Entonces nos metimos a full en oración, fue un proceso para poder animarnos, porque al inicio teníamos miedo, hermano. Teníamos miedo, dudas, qué pasa si no conseguimos los empresarios, qué pasa si la gente no confía al inicio en nosotros. Había muchas dudas. Quizás por uno no habría problema, pero si tenés que contratar a más gente, ahí está el tema, ¿no? No fallarle también a tu equipo de trabajo. Entonces, nació así. Y justamente empezamos en la unidad, la SRL, que es misión. En ese caso, cuando inscribimos estos impuestos, declaramos objetos de negocio. Y uno de los objetos de negocio es el tema de las capacitaciones. ¿Y dónde empezó la capacitación? Empezó en la sala, en la casa, porque todavía no teníamos el lugar, el espacio donde poder hacer estas capacitaciones. O al menos todavía estamos en oración para que Dios toque el corazón de algunas personas para poder tener un lugar donde poder establecerla la empresa. Y entonces empezamos en la sala, ¿no? En la sala, los primeros inscritos, los primeros cursos de marketing, y ahí nos dimos cuenta de que hay, ¿no? Hay necesidad, y si tú amas lo que estás haciendo, qué lindo es que también te paguen por lo que estás haciendo. Entonces empezamos con eso, ¿no? Con el tema de las capacitaciones, Claro que sí. que hoy por hoy estamos en convenio con el ICAP de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para poder dar certificaciones con títulos provisionales en diferentes temas de peritos en venta, peritos en marketing, peritos en atención al cliente, tigres en venta, diferentes cosas que tienen que ver con ventas, marketing en el área comercial. Bien, perfecto. También nos dedicamos al tema de inmobiliario ahora, pero antes de ir a eso, vamos a ir a al primer consejo de este podcast, ¿no? De la mano de nuestros patrocinadores oficiales. Lotes listo en ubicaciones clave. Misión Inmobiliaria te conecta con tu futuro. 3 zonas en constante crecimiento. Ebenecer Norte 2, Vista Bella 2 y Urbanización Misión Cotoca. Conectividad, acceso y plusvalía. Más de 1.500 clientes satisfechos en menos de 2 años. Confianza real y resultados comprobados. Lotes desde 300 metros cuadrados. Documentación lista. Ubicaciones estratégicas. Planes flexibles y descuentos al contado. Respaldo comprobado. Tu terreno, tu historia, tu misión. Envía visita y empieza hoy. Estar básicamente o ser dependiente cuando nosotros estamos en algún trabajo muchas veces nos asegura un sueldo. Nos asegura estabilidad por un tema de seguro, por un tema de los bonos. Estamos tranquilos. Pero llega un momento en la vida donde uno tal vez quiere progresar y salir adelante, es decir, yo quiero formar lo mío. Estamos con Daniel Rivera, quien nos va a contar su experiencia de cómo inició Misión 24/7 y básicamente cómo ha llegado a tener la empresa que en menos de 2 años ya está consolidada en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Daniel, ¿cómo ha sido tu vida antes de Misión 24/7? ¿A qué te dedicabas? ¿Y es difícil poner tu negocio? Yo creo que no es difícil, el tema es sostenerlo, ¿no? Como hacer los hijos, ¿no? Ah, claro, lo haces los hijos. El tema es mantenerlo a los hijos, ¿no? Es un proceso. En este caso, nosotros antes de la empresa inmobiliaria nos dedicamos casi prácticamente desde el Pilat hasta la última empresa que trabajé 12 años en el sector inmobiliario. Que quizás una anécdota, antes yo no pensaba
estar en el sector inmobiliario. Uno de mis sueños era trabajar en el sector petrolero. No tuve el privilegio de hacer mis prácticas en una empresa petrolera, donde aprendí mucho el tema de responsabilidad social. Ahí empezaron los primeros eventos, primeras actividades, coordinación, la parte administrativa. Ahí fue cuando me hice cargo de una campaña muy bonita, que era la campaña de educación vial a nivel nacional, en el eje troncal de Bolívar, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, para poder entre todos capacitar a más de 100.000 niños, jóvenes y adolescentes. Fue muy interesante porque ahí fue mi primera anécdota de mis primeros trabajos, donde nos decían, bueno, ya no hay mucho presupuesto, queremos de los que van facilitadores que se quede uno. Entonces nos pedían, tienes que hacer la creatividad, tenés que llevar una manera muy, con mucha iniciativa para que los niños te puedan atender, pero ¿cómo lo harías? Entonces en ese entonces yo hacía títeres en la iglesia, con un ministerio, y un hermano me regaló un perrito, un peluche, que se podía poner tu mano por detrás y podrías hacer este tipo de ventriloquía. Y en ventriloquía le llevé esa propuesta, ¿no?, a los ejecutivos y les encantó. Entonces desde ahí empezamos a hacer presentaciones a los niños, a los jóvenes, a los hogares, porque cuando no había clase tenía que ir a los hogares. Y una presentación tan bonita, o sea, pegó tan lindo el tema de ir con títeres, y en este caso haciendo ventriloquía. Y uno de mis sueños era algún día poder actuar con Coco y su pandilla, uno de los ventrílocos más importantes del mundo, que admiro mucho. Y nada, una temporada vino a Bolivia, vino a Santa Cruz, y tuve el privilegio de actuar en un hogar con él y también un escenario grande que me permitieron presentarme. Obviamente, mi muñequita era chiquitito versus todo el equipo sofisticado que traía él, pero wow, fue un sueño enorme haber actuado con un gran personaje como Coco y su pandilla. Y de ahí me di cuenta de que muchas cosas que tú haces, quizás en tu ministerio, en tu iglesia o en tu casa, muchas veces esas habilidades las puedes también poner a favor dentro de tu trabajo, ¿no? Arrancamos así, empezando con cosas creativas que sabíamos hacer. Me dedico mucho, o me gusta mucho el tema de la actuación. Y dentro de la actuación ya viene la parte artística para poder modelar las cosas. Pero por cuestiones de la vida y recomendaciones llegué a parar al Pilat, ¿no? En un trabajo muy lindo, aprendí ciencia, aprendí la teoría y la práctica de la parte ejecutiva. Fue muy interesante y fuimos aprendiendo mucho de personas que admiro bastante, líderes, ejemplares, profesionales en su área, que eso me fue abriendo los ojos de que es un sector muy próspero, ¿no? La parte inmobiliaria. Y de ahí, el último trabajo que tuve, donde aprendí muchísimo también con excelentes líderes, me ayudó a formar más mi carácter, ¿no? Y a ser un eterno soñador, y sobre eso soñar y ser perseverante para que las cosas se den. Creo que las cosas empezaron de la misma necesidad, poco a poco como una plantita, para poder recién establecer este proyecto que es Misión 24/7. Que repito, armarlo, soñarlo no es cosa del otro mundo. El tema es hacer que esto crezca, ¿no? Llegar a la cima ya, digamos. Otra cosa es mantenerte en la cima, y eso es con estrategia, y eso es con una pasión enorme y trabajo y confianza en Dios. Claro que sí. ¿Por qué diversificar o por qué tener varios negocios? Creo que en estos tiempos es importante estar enfocado, pero ese enfoque tiene que estar con especialistas en cada área. Y así como dicen, ¿no?, tenés que hacer el negocio redondo, ¿no? El que produce cierto negocio, tener la distribución, la comercialización, la venta, la postventa. En este caso, pensamos de manera integral, ¿no? De poder tener la inmobiliaria, pero para poder vender, ¿qué tenés que tener? Un buen equipo de marketing. Y para tener un buen equipo de marketing, ¿qué tenés que tener? A las mejores personas con diferentes habilidades para poder llevar adelante llave en mano. Es decir, un empresario que confía en nosotros, nosotros le vemos toda la comercialización, toda la parte de marketing, toda la parte legal, incluso estamos viendo la parte técnica, para luego hacer la postventa, atención al cliente, hasta que finalice su cuota mensual y que el cliente se sienta satisfecho de nuestro trabajo de inicio a final, llave en mano, para poder desarrollar, comercializar y tener consolidado su proyecto con nosotros. Bien. Para la gente que se está preguntando qué es Misión 24/7, me hablan de marketing, me hablan de educación, me hablan de inmobiliaria, me hablan de ventas. Al final, ¿qué es Misión 24/7? Misión 24/7 es la corporación, ¿no? Correcto. Que alberga 4 unidades de negocio. La primera, que es la capacitación, es que gracias a tu trayectoria, básicamente a toda la experiencia, has podido desarrollar, y también me imagino que ha debido haber ese carisma de que yo también quiero compartir lo que sé. Hablamos también del área de marketing, donde también tienes especialidad en eso, y ¿por qué no aprovechar a que Misión 24/7 tenga otra área de marketing? Estamos hablando ahora del tema inmobiliario, el tema de las ventas, todo. Y la última, que vendría a ser los eventos, que también te apasiona.
En todo lo que nos ha ido contando, usted, señor y señora joven, ha visto de que todo lo que uno aprende en la vida puede desarrollarlo en un solo sueño, ¿no? ¿Qué mensaje? O, bueno, al principio me imagino que antes de formar Misión 24/7, ha debido haber alguna dificultad, algo que tal vez te ha retrasado, eh, no sé, el tema del papeleo, el tema del nombre, cómo llegamos a Misión 24/7, qué tiene que tener en cuenta el emprendedor para que no tropiece con esto y pueda sacar el nombre que quiere de una. Eh, Eso es muy cierto. En Bolivia es difícil emprender. Es complicado el tema, la parte legal, la parte de poder incluso registrar tu nombre, ¿no? En Senapi. Porque al inicio te dice sí, poner los datos, pero después te lo rechazan, te lo rechazan, te lo rechazan. Fue muy interesante porque a nosotros, bueno, yo vengo de la universidad con el nombre de misión, ¿no? Tienes que cumplir tu misión. Se me quedó grabado desde la iglesia, ¿no? Cumple tu misión también, cumple tu misión. Has venido por algo a la vida, cumple. Dios tiene un propósito para ti. En la universidad teníamos un equipo que se llamaba Misión. Teníamos un programa de radio que se llamaba Misión U. Y ahora por cuestiones de la vida, armamos una empresa que se iba a llamar Misión. Pero para registrarlo, esto en la parte legal, justamente nos decían, ya está ocupado el nombre. Tenés que poner otro, algo más largo, por estilo. Entonces intentamos 3, 4 veces, ya en la cuarta vez ya decidí ponerle, ¿no? Porque me decían, ponerle tu nombre y al final ponerle Misión. Pero nada que ver, ¿no? Una empresa, Freddy Daniel Rivera Terraza, Misión. No. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Entonces se llama Marketing Inmobiliario Misión 24/7 SRL. Ahora, ¿por qué 24/7? Por el mismo hecho de que nuestra misión es trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, brindarles soluciones integrales a nuestros clientes. Marketing inmobiliario, los dos pilares fuertes que tiene nuestra empresa. Bien, ahora algo que a usted le interesa prácticamente es cómo selecciona mi personal. A veces comienza uno solo. ¿Sí? En este caso, ¿cómo comenzó Misión 24/7 y cómo ha ido contratando nuevas personas? ¿Qué tiene que tener en cuenta la persona a la hora de contratar gente? Bueno, todo proceso selectivo es importante, ¿no? Con el tema de la convocatoria, seleccionar a los mejores talentos, seleccionar a personas que tengan experiencia y sobre todo tratar de tener en tu equipo personas que sepan más que vos, ¿no? Porque a veces si uno quiere que un proyecto crezca, no es creérselas saber todas. Muchas veces uno, ¿por qué se estancan los negocios? Porque uno quiere ser todólogo. Y en estos casos hay que tener a los mejores en cada área. Estoy orgulloso de tener el área de marketing, uno de los mejores en el área de marketing, que es tu persona, viendo y comandando la parte de marketing, ¿no? Que puedo descansar tranquilamente en que estás llevando adelante las más de 15 empresas que se están llevando su parte de marketing. Entonces eso es fantástico. La parte inmobiliaria con Cecilia, un excelente profesional que comanda como jefe de área la parte inmobiliaria de una manera integral, de una manera responsable, seria, para brindar satisfacción a nuestros clientes, ¿no? De esta forma, la parte académica con Marcela, todos y cada uno de nosotros, como la parte de eventos, cada uno forma una parte importante dentro del negocio. Para poder contratarnos, selecciona a los mejores, entrevista a los mejores, fideliza a los mejores también. Porque ¿cómo es posible una empresa tan grande que quiera venirse a una empresa que recién está iniciando? Es porque quizás están confiando en el proyecto, ¿no? Y si tu proyecto está claro y si el proyecto tiende también a crecer y hay las condiciones y también tratas bien al personal, creo yo que esos son factores importantes. Ahora, ¿qué requisitos tienen que tener? Uno es la experiencia, las ganas de crecer, porque muchas veces hay funcionarios que no es que las saben todas, pero vienen con las ganas, especialmente en la parte de asesores de inversión. Hay algunos que no tienen la formación profesional, pero son unos expertos en venta. Son unos ambiciosos de manera sana, con el deseo de crecer y llevar también el pan diario a sus casas por las comisiones. Qué fantástico. Cuando yo hablo con ellos es importante cuando me dicen la verdad que yo tengo un sueño del día de mañana, poder construirle la casa, construirle el baño a mi hijo, construirle esto a mi hija, o comprarle ese regalo que tanto querían, o también invertir en otro emprendimiento. Entonces, es fantástico cuando tenés un equipo que tiene ambiciones sanas de poder crecer, y creo que yo todas esas cosas es el proyecto, tenerlo claro, rodearte de personas que sean expertos en su área, personas también que les guste lo que están haciendo, y vamos, las cosas se van dando en el camino y también dándole un buen ambiente laboral, creo yo, dentro de las políticas de puertas abiertas. Claro. Es importante rodearse de personas que te ayuden a complementar tu sueño, ¿no? Y bueno, me imagino que en todo este tiempo de Misión 24/7 y sus unidades de negocio,
así como hay decisiones buenas que uno dice, vamos a hacer esto, vamos a implementar esto, vamos a implementar... Me imagino que hay decisiones que no son famosas, decisiones difíciles que a veces te hacen el malo de la película. ¿Te ha tocado? Sí, justamente cuando tuvimos que establecer las metas. Cuando uno establece metas, a nadie le gusta ser medido, ¿no? A nadie le gusta que tu meta va a ser y a veces uno dice, pucha, ¿por qué no están midiendo? Porque estuve en el otro lado de la moneda, donde también me ponían metas y yo, no sé si se va a dar. Y lo peor es cuando uno es el líder. Como líder tenés que creértela y pelearla hasta el final para lograrlo. Obviamente la satisfacción de cuando lo lográs es fantástica, pero cuando no lo logras te estresás. Pero ahora, viéndolo desde el punto de vista funcionario, ahora viéndolo desde el punto de vista del propietario, ahí te das cuenta de que tenés que tener las cosas por metas, cumplimientos de objetivos. Porque de lo contrario, la subsistencia de un negocio se puede caer. Entonces uno hace flujo, unas proyecciones para poder sostener, para el sueldo, para toda la parte legal. Entonces tenés que tener metas establecidas y por qué no también dar una especie de bono motivacional al personal por ese extra que te está dando. Yo no estoy hablando de dar más horas laborales, sino ser más efectivo en tu horario de trabajo. Bueno, vamos a nuestro segundo corte comercial a continuación. En Agencia de Marketing Misión damos vida a tus ideas. Ideas que se mueven, colores que venden, contenido que conecta. Tu marca en todos los formatos, en todas las pantallas. Agencia de Marketing Misión. Más que contenido, creamos impacto. Qué lindo es tener tu negocio, especialmente cuando este crece demasiado rápido. A veces uno no se imagina que en corto tiempo puedes llegar a tener todo lo que siempre has soñado. O sea, en corto tiempo, a veces uno se lo imagina 3, 4, 5 años, recién se va a formar. Pero este es el caso de Misión 24/7. Básicamente en menos de 2 años se ha logrado una estabilidad. ¿Cómo lo estabas proyectando? ¿Cómo lo visualizabas? ¿Cómo te imaginabas? Bueno, se dice que todo proyecto tarda entre 3 a 5 años, ¿no? Lograr una estabilidad. Creo que este proyecto lo he logrado en menos de esos 2 años. Y fue, creo yo, por la gracia y misericordia de Dios que estuvimos en el momento adecuado, en el tiempo adecuado y creo también con las personas adecuadas para que esto se haga realidad. Pero todo proyecto tiene un sacrificio. Ese sacrificio al inicio fue dejar la zona de confort. Segundo, ponerlo en oración y saber a lo que te estás metiendo. Mira, nosotros vendimos la casa. Y, obvio, uno vende su casa para comprarse otra casa, ¿no es cierto? Claro. Y en este caso tuvimos que invertirlo en el negocio porque, a ver, no mates el tema del capital. Entonces, en ese sentido, le decía a mi esposa, oremos para que la inversión de esto nos dé frutos y el día de mañana poder tener la casa que soñamos. Pero por ahora, sacrifiquemos. Tuvimos que vender la casa en su momento y usar ese capital, ¿para qué? Para poder establecer el negocio, que al inicio no es nada fácil, hay que hacer mucho sacrificio. Habrán días difíciles, habrán días donde no salen las cosas como uno quiere. Como por ejemplo el primer proyecto que tuvimos el privilegio de agarrar, me di cuenta de que antes de iniciar a trabajar a full con ellos, no hacían mucho avance de obra. Entonces yo dije, si las cosas no están en orden desde el inicio, yo no la agarro. Entonces imagínate, iniciando y te das cuenta de que tenés que hacer un freno, claro, no, volvemos para atrás. Y cómo que las cosas también se van dando y los negocios se nos fueron dando en el servicio, no tanto en la búsqueda. ¿Y qué significó el servicio? Una reunión que tuvimos de hermanos de la iglesia, uno de ellos nos dice, me acercás a mi casa, Jorgito, Roberto Rivera, que me dice, acércame a mi casa. Estaba al paso, lo acercamos y justamente él me dice, tengo un amigo que también quiere vender su propiedad, pero lo quiere todo al contado. Todo al contado, no tengo tanta plata para comprárselo, pero haceme el lobbying para hablar con ellos y poder hacer una propuesta interesante de vendérselo a plazos. Y fue así que se fueron dando las conexiones de oro. ¿No? Empezar con este nuevo proyecto de Benecer, para luego tener contactos de oro con Vista Bella, y gracias a Dios este último proyecto que es Misión Cotoca, bárbaro. Qué increíble saber de que muchas veces en el servicio, en el mismo trabajo, se dan las conexiones de oro. Entonces, creo yo que no todo es fácil. Quizás aperturarlo, hacer toda la parte de procedimiento, ya, Dios. Pero la cosa es como un hijo. No solo es hacerlo, hay que sostenerlo, criarlo. Y es lo mismo, es como un bebé que recién, ¿en cuánto año está? Recién va a cumplir su segundo añito, ¿no? Claro. Ojo que en el segundo añito, los niños adquieren su primera adolescencia, se vuelven rebeldes. No sé qué fenómeno se va a vivir aquí en la empresa, pero
se dice que en tu segundo año entras a tu primera adolescencia de bebé. Entonces hay ciertas cosas que hay que ir mejorando, acomodando. La empresa está creciendo, éramos 1, éramos 2, éramos 3. Y mira ahora, gracias a Dios, una planilla de más de 20 funcionarios, donde cada uno tiene claro su objetivo para que podamos juntos lograr la meta objetivo y, si es posible, la meta incentivo. No, me impactó. Básicamente a veces uno piensa, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, y con el ahorro pongo mi negocio. En tu caso, me imagino que aparte del colchoncito del ahorro, tomar una decisión de vender mi casa ha sido muy difícil. Sí, al inicio, sí. ¿Cuánto tiempo has tenido que pensarlo? Has dejado, por decir, me imagino que para emprender has tenido, dejando de lado el último trabajo, un tiempo de vacaciones, por decir, me imagino que ya lo has ido pensando, incluso tal vez lo has pensado antes, pero ¿qué tiempo de maduración tuviste que esperar para que decir, no, ya vendo la casa y pongo el negocio? Lo que pasa es que nosotros anteriormente ya la habíamos vendido y que estábamos ahorrando para comprar otra casita. Entonces, ¿qué era? Disponer ese dinero para otra casa o para un negocio. En este caso, era una decisión bien complicada, por eso te digo que fue un proceso de oración de 4 meses. No era de la noche a la mañana, teníamos que saber de que no solo es hacer el flujo, no solo es tener a las mejores personas. El tema es qué producto, qué vamos a dar de servicio. Y tercero, tener los socios estratégicos para que el modelo funcione. Entonces al inicio, créeme que la dudamos bastante, pensamos bastante, pero ahí fue cuando vino la palabra acertada del pastor que nos dijo, decisiones grandes conllevan oraciones grandes. Créeme que le metimos hasta oración y ayuno para poder orar y saber de que si nos metemos esto, es como cuando tenés que quemar tus barcos, ¿ya? Es como cuando ibas a la guerra, ¿qué hacían los soldados? Quemaban sus barcos porque no hay vuelta atrás, ya estás en el baile, tenés que meterle, ganar o morir en el intento, dicen, ¿no? En este caso, bueno, le metemos, empezamos con un poco de capital y después le fuimos metiendo más hasta que la empresa fue creciendo, creando cuerpo y gracias a Dios ahora ya es sustentable. Ahora podemos decir que estamos mejor que antes. Entonces, vale la pena el esfuerzo. Cuando uno se mete con todo y sabes de que el proyecto va a funcionar, métele con todo, porque así es la vida. Es de arriesgarse, es también de ser apasionado y si te caes, volverte a levantar. Si te caes 6 veces, levántate 7, pero siempre para adelante. Cuando hablamos del tema de negocios, hablando del tema de marketing inmobiliario, ahorita está pasando más, o están en equilibrio todas las áreas, ¿no? Sí. Pero a nivel general, me imagino que tienes que decir sí a algunos proyectos y no a otros proyectos. ¿Cuándo dices sí y cuándo dices no? Lo que pasa es que ahora vienen bastantes ofertas de empresarios que dicen, bueno, tengo este proyecto, pero antes de aceptarlo, sí o sí necesito ver los papeles, la documentación, que esté limpio, que esté en orden, que todo esté... Perdón que le corte, esto en el lado inmobiliario. ¿No? Dices sí, ¿cuándo? Cuando esté todo en orden. Papeles al Los día. papeles, todo, porque no podemos... Esto es como funciona RIMA, como funciona el Centro 21. No tiene que estar todo en orden, tiene que estar todo legal para recién comercializarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros sí o sí, para funcionar un proyecto, para comercializar una organización, tiene que estar todo en orden, porque la garantía somos nosotros, ¿no? La garantía, el rostro de los empresarios que tienen su proyecto, su urbanización, que quieren venderlo en tiempo récord, quieren venderlo más rápido, nos contratan a nosotros, hacemos todo el lobby de llave en mano. Entonces ahí viene el detalle, ¿no? Decir sí cuando todo está en orden y decir no cuando las cosas no están bien. Porque hay algunos que nos han dicho, oye, lo quiero hacer en preventa, que la gente lo esté vendiendo antes y hasta entonces saco mis papeles. No, no. Tiene que estar en orden, tiene que estar todo bien, todo legal, para recién nosotros meternos en el mambo para poder hacer todo lo que es llave en mano, comercializarlo y que el cliente se vaya satisfecho de hacer una inversión con su minuta al día siguiente cuando termina de pagarlo. Perfecto. Algo distinto se ve en el tema de marketing, ¿no? A veces uno tiene que decir sí a todo porque marketing está para resolver problemas. Sí. Y la mayoría de las empresas tienen bastantes problemas. ¿Pero te ha pasado decir no a algunas empresas? Sí, claro que sí. Al inicio, el primer acuerdo que estábamos por cerrar, ahí me di cuenta que no estaban haciendo avance de obra. Le dije, no, yo necesito que, así como vamos a invertir nosotros, que también invierta y hagan avance de obra. Porque hoy los clientes son cada vez más exigentes.
quieren tenerlo todo en orden y todo mostrando, pues, ¿no? Papelitos cantan, entonces no te puedes quemar de una manera tan inocente. Hay que tener las cosas en orden, las cosas bien, y la parte inmobiliaria tiene ese candado. Si tenemos las cosas en orden, funcionamos con los socios. Caso contrario, no. Bien, estamos escuchando a Daniel Rivera con sus consejos de éxito. En menos de 2 años formar una empresa o que una empresa se consolide ya es un buen, básicamente, referente ahora en Santa Cruz. Pero a alguien que quiere comenzar, ¿cuáles serían los principales consejos y recomendaciones que le darías? Bueno, yo creo que la clave está en ser buenos soñadores, ¿no? En algún momento uno sueña con ser un cantante, sueña con ser un deportista, ser un astronauta. Ya después pasan los años, no, ya no voy a hacer esto, voy a hacer esto. O sea, se va haciendo más específico tu sueño. Sé un soñador. Y en ese sueño ponerle ganas, estudiar, prepararte, tratar de ser los mejores, ser perseverante, porque no es fácil. No es fácil porque mira, la situación, invertir en Bolivia es tan interesante porque la situación política, cultural, económica, todo a veces pareciera como que, hey viejo, no te metas en emprender, mejor tener un trabajo fijo y ahí está todo seguro. Pero hay que tener también esa fuerza, ese ánimo de decir, metámosle para adelante, que al inicio va a ser difícil, pero bueno, hay que ser perseverantes, ¿no? Y soy muy dado a las 3 R, ¿no? Respeto, responsabilidad y renovación. En todo trabajo donde tú vayas, sea respetuoso, sea responsable y renuévese. Porque no solo es saber de marketing. Hoy, si tú no sabes de las IA, te quedas atrás. No hay tanta inteligencia artificial que te puede ayudar a poder potenciar todavía tu proyecto, mejorar tu proyecto y tener todas las cosas en orden para que de esa forma, en orden, las cosas fluyan para adelante. Bien, Daniel. Hemos llegado ya a la conclusión de este primer episodio. Realmente quisimos comenzar contigo, uno por el caso de éxito que tenemos, pero también en nuestros próximos episodios vamos a tener personalidades, celebridades en distintos rubros, en el tema de gastronomía, en el tema de marca personal. Y si usted quiere formar también parte de este podcast y quiere contarnos su voz, de cómo ha llegado a ser tan exitoso a nivel Santa Cruz y por qué no Bolivia, está cordialmente invitado. Nosotros le vamos a recibir con los brazos abiertos y bueno, eso es lo que también nos caracteriza, ¿no? Hay que dar siempre la oportunidad. Claro que sí, así que ya saben, tiene esta oportunidad. Muchas felicidades, Nacho, también por esta iniciativa, tanto por la revista, que fue un primer caso de éxito, y segundo, por tener este podcast que lleva el mismo nombre, ¿no? Voces del éxito, para poder escuchar los diferentes testimonios, ejemplos, consejos que nos pueden dar. Creo yo que es un espacio y este espacio es para ustedes también. Bien, muchísimas gracias. Con nosotros será hasta el siguiente episodio. Que Dios los bendiga y los cuide mucho.